Hebreos 4:14. Tiene por título Jesús, el gran sumo sacerdote. Leo la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Leo la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria al Señor. Hasta allí. Hagamos una corta oración y pidamos al Señor. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que tu palabra sea una revelación para nosotros. Pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, tú nos las envíes en revelación, lo que hemos leído, y nos pueda ayudar en esta hora, Señor. Tu palabra dice que tú estás buscando verdaderos adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. He aquí, Padre, he aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Escuchemos un poco la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz. Y dice que más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, hermanos, nosotros hoy tenemos la dicha de, en esta edad, en este tiempo, en esta dispensación, en la gracia que Dios ha manifestado, de poder acercarnos confiadamente al trono del Señor. Es un trono de gracia, de voluntad inmerecida, es un trono de misericordia, de perdón, donde hoy podemos recibir todas las bendiciones, porque estamos en el tiempo donde tiene cumplimiento ya hablado por Dios, predicho, preordenado, predeterminado, en que en esta edad nosotros alcanzaríamos toda la riqueza de pleno entendimiento, porque sería dado a conocer todo el misterio, todo. Así que usted puede acercarse hoy confiadamente. Ahora, es necesario que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12 dice: ruego pues que te presentes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto diario, la ración diaria, el culto que Dios acepta, era el sacrificio vivo. Un sacrificio vivo era un sacrificio supervisado, aprobado por el sumo sacerdote, para poder ser alabanza, ser exaltado, para poder ser bendición. Por tanto, nosotros tenemos que tomar las dos partes. Yo puedo venir con toda confianza, porque Jesús murió por mí y pagó el precio por mí. Pero la Biblia me dice que debo saber presentarme.
Y vamos a leer Hebreo 10 y usted va a conseguir que en el sacrificio de Jesucristo, entonces perfeccionó a los santificados. Y podemos venir con confianza del versículo 12, 13, 14 en adelante, pero debemos venir con sinceridad. Y por eso, para tú tener confianza, es que tú tengas una prueba, una garantía de Dios en su palabra, la que no pasa, la que no se cambia, la que no se muda. Tener una confianza en Dios es tener una confianza en la palabra, en la que Dios dijo, que es la que te ha vencido y te convence y da testimonio dentro de ti y testimonio de ti, por ti, de que tú ahora eres una ofrenda agradable, eres una ofrenda aceptable, porque la palabra te aprueba. ¿Por qué la Biblia dice: someta a prueba cada uno de vosotros su propia obra? Tú tienes que tener una prueba basada en la Biblia que te garantice que ahora tu ofrenda es acepta. Tú eres acepto, recibido. Si en la Biblia no aparece la aprobación, entonces no puede haber confianza. Somete a prueba cada uno de vosotros la obra que tiene, la obra que está edificando. El culto que presenta a Dios debe ser aprobado por Dios como sumo sacerdote, el cual todos los que venían al altar, todos los que venían al tabernáculo y querían ofrecer una ofrenda, traer una ofrenda, tenían que presentarla al sumo sacerdote o al sacerdote. Y el sacerdote la revisaba, la supervisaba, la miraba. Entonces él la aprobaba o desaprobaba. Si la aprobaba, la aceptaba. Si la desaprobaba, no la aceptaba. Por eso pues, Romanos 12 dice que presente tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso vuestro cuerpo es la casa, templo, morada del Espíritu Santo. No es cualquier ofrenda. El cuerpo de nosotros en la casa, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Verdad? 1 Corintios 3, verso 16, 19. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, 19. ¿O ignoráis la casa, el templo? Hebreos 3, 4 también nos dice que nosotros somos la casa, ¿verdad? Que Cristo, dice la Biblia que Moisés, hablando del testimonio de Moisés, que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor, pero Cristo sobre su propia casa, ¿en cuál casa somos? Nosotros. Nosotros entonces estamos llamados a ser sacerdotes. Cuando el Señor llama a Moisés allá en el monte Sinaí, en Éxodo 19, entonces el Señor habló y dijo, el verso 5, 6, y habló Moisés, Dios a Moisés diciendo: y vosotros me seréis, futuro. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi enseñanza, seréis. Entonces Dios pone a prueba
a lo que Él llama. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios pone a prueba aún a lo que Él aparta para hacer una obra. Dios tiene que probarlo. Entonces me seré un pueblo, una nación de gente santa y sacerdote de Dios. Ahora vino Jesucristo y dice la Biblia que nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Ya nos hizo. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes serán esos que ya Dios hizo en el sacrificio de la cruz? Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, Dios quería tener una nación que todos ellos fueran una nación santa, un pueblo de gente que fueran sacerdotes, que ofrecieran sacrificios, alabanza, pero sacrificio agradable, porque ve que cuando Dios llama a Aarón y a sus hijos y lo aparta para ser sacerdote, la Biblia dice que Moisés tiene que lavarlo. Moisés recibe las instrucciones del Señor y le dice el Señor a Moisés: pide del pueblo ofrendas voluntarias, no obligadas. Pregona, necesitamos hacer esta obra. Y todo aquel que venga, dice, voluntariamente, de su corazón, espontáneamente, todo aquel que trajo ofrenda, dice la Biblia, todo aquel que fue movido en su corazón, trajo voluntariamente ofrenda para la obra. Entonces la presentaron. Entonces Moisés mandó hacer las vestiduras sacerdotales, la del sumo sacerdote y la de los sacerdotes, para colocársela a quienes él había llamado, había apartado para que ejercieran como sumo sacerdote y como sacerdote. Pero conseguimos que entre los llamados de los que fueran sacerdotes, los hijos de Aarón estaban Nadab y Abiú, y Nadab y Abiú también se le lavó. Moisés los lavó en la fuente de bronce. Moisés lo ungió. Moisés los vistió, lo ciñó, lo calzó. Pero dice la Biblia que aún después de haberle dado las instrucciones, ustedes consiguen eso en Levítico 8 y Éxodo 28. Luego también lo enseña cómo ofrecer un culto a Dios, y se le manda que deberían guardarlo tal como se le ordenó para que no muriera. En el capítulo 10 de Levítico conseguimos que Nadab y Abiú, habiendo sido apartado para ser sacerdote, habiendo sido lavado, ¿verdad?, ungido, habiendo sido vestido, entonces ellos hacen un culto que está fuera del orden establecido, quebrantan la palabra, y había una sentencia por quebrantar esa palabra: era muerte. Murieron dentro del altar del tabernáculo de Dios. Y Dios es tan fuerte que manda: no hagan luto, no quiero llanto, no quiero lamento. Suprimí llanto. Ese es nuestro Dios, el mismo de ayer, hoy
y por los siglos. No, pero ese Dios es el pasado, ese es el Padre. Pero nosotros tenemos al Hijo que es amor. No, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es adorar a Dios, saber presentarnos, saber que Dios exige y demanda que así como es amor, que lo toman esta porción bíblica de Primera de Juan 4:8, como Dios es amor, y de tal manera Dios amó al mundo, San Juan 3:16, ¿verdad? Y cómo es ese Dios de amor generoso, que cuida, que nos da todo, y cómo no nos dará todas las cosas, de Romanos 8:32, cómo no nos dará, como dice, cuando Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, nos dará todas las cosas. Sí, pero Él tiene una ley, no se debe quebrantar, porque es pasar la línea de advertencia, de ir para allá es muerte. El que pecara deliberadamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tú pecas voluntariamente después de obtener conocimiento, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso procurad vuestra salvación con temor y temblor. Porque si Dios nos perdonó dice, al olivo natural, no lo perdonó y desgajó las ramas del olivo, rama santa, tampoco perdonará a ti, que siendo olivo silvestre, o a mí, que siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural. Romanos 11, verso 20, 21 nos habla de eso. Por tanto, ese es el Dios Padre que manifestó su poder, Dios celoso, de Deuteronomio 4:24, Dios celoso, fuego consumidor, que da el pago en persona a quien le desobedece, el quien quebranta su palabra, el que la aborrece, porque desecha su palabra. Deuteronomio 7, 9 y 10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, ¿verdad? Pero también dice que da el pago en persona. Ese es nuestro Dios. Entonces nosotros hoy debemos saber presentarnos delante de Dios. Porque en la gracia, Ananías y Zafira jugaron, y como Nadab y Abiú, siendo sacerdote, lavado, apartado entre sus hermanos de la tribu de Leví, vestidos, calzados, perfumados, y ministrando las cosas de Dios, no tomaron en serio lo que Dios había hablado por la boca de su profeta. Y como no tomaron en serio eso, fueron y hicieron un culto extraño, colocaron un fuego fuera del fuego que te estaba ordenado, cómo hacer el fuego, cómo encender las antorchas o el fuego en el candelero. Entonces dice la Biblia que Dios demostró celo, Dios demostró que era fuego consumidor, que Dios no quebranta su palabra. Y salió fuego del mismo culto que ellos estaban haciendo. Y en el mismo culto que ellos hacían a Dios salió fuego, porque Dios está en el culto que se hace a Él. Pero en el mismo culto que se le hace a Él, Él manifiesta que Él es celoso, que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios que dejó escrito su palabra para que nosotros le creamos
que nosotros al oírla le temamos, temblemos, entonces en obediencia andemos. Entonces conseguimos aquí que yo puedo venir hoy confiadamente, porque ahora Cristo hizo un sacrificio, ¿verdad? Basado en Hebreo, capítulo 10, un sacrificio perfecto. Y me dice, perfeccionó a los santificados. Vengamos confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer, sino que tenemos uno que se puede compadecer. Es un trono de gracia, de misericordia. Pero en ese trono de gracia y de misericordia está establecido una ley, un orden. Y si yo quebranto ese orden de ley justa, recta, santa, hay una sentencia para mí, que eso es Hebreos 10:26 en adelante. Y horrenda cosa es caer en la mano del Dios viviente. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. 4:17 del libro de Santiago. Entonces, tenemos que temer que nuestro Dios, como es amor, es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, sí sabemos que su misericordia es muy grande y nos sigue extendiendo su misericordia. Pero nosotros, al oír la palabra, debemos temer. Preséntate pues como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tú debes saber presentarte. Tú debes saber presentarte ante Dios. No presentarte de cualquier manera. Porque ya usted dice ser sacerdote de Dios. Basado a Hebreo 13:15, la Biblia dice que nosotros, como sacerdotes, nos presentamos y ofrecemos sacrificio de labios, ¿verdad? Sacrificio agradable, frutos de labios que exaltan, que dan a conocer, que glorifican al Señor, porque nosotros ya hacemos culto es para Dios, nos reunimos es para Él, invocamos el nombre es de Él, hablamos es de Él, hablamos del perdón en el nombre de Jesucristo, hablamos del gran amor de Dios que ha tenido y ha manifestado para la humanidad, en que siendo pecadores Cristo murió por todos nosotros. Entonces estamos haciendo cultos para Él. Venimos y nos presentamos y le cantamos cánticos a Él, de adoración, himnos, cánticos de gozo, de alegría, de júbilo, invocando su nombre y hablando de su grandeza, de su benevolencia, de sus favores. Entonces somos sacerdotes. Pero como sacerdote debemos saber que para nosotros hay reglas establecidas, trazadas, líneas trazadas por el Espíritu, en que tú como sacerdote que te presentas a Dios, yo como sacerdote que nos presentamos al Señor, tenemos que presentarnos de tal manera que sea agradable, que sea acepto. Porque cuando un sacerdote violaba la línea trazada por el Espíritu lo reprendía, lo exhortaba, lo condenaba. Y vemos el ejemplo que Nadab y Abiú, entonces ellos estaban haciendo un culto para Dios, no era para otro Dios, era para Dios.
habían sido elegidos, apartados por Dios, habían sido lavados, bautizados en la fuente de bronce con agua limpia, habían sido elogiados, habiéndolo Dios llamado a través de Moisés para colocarlo en el ministerio. ¿Cuánto no estaban deseando ese lugar, esa posición? Cuando vieron que apartaron allá a los hijos de Aarón y Nadab y Abiú, y Moisés los bautizó, los lavó en la fuente, echó un rebautizo porque ya habían pasado por el Mar Rojo, y en el Mar Rojo fueron bautizados. Allá pues ese bautismo que aparece en 1 Corintios capítulo 10 versos 4, 5 en adelante, conseguimos que después entonces allá cuando el Señor dice apártame a ellos para que sean sacerdotes, los vuelve a lavar en la fuente de bronce, los lava, los baña. Entonces le colocas aquellas vestiduras de elegancia, de honra, que muchos querían tenerla, estar dentro del ministerio, estar dentro del tabernáculo y poder tomar en su mano un candelero, echar incienso y elevar canto y alabanza al Señor, de poder tener ese privilegio de recibir a la gente que venía y ellos también supervisar los sacrificios diarios que la gente traía y ellos aprobar y desaprobar. Un privilegio. Pero vemos entonces que Dios es celoso. Eso sería como querer nosotros quitar la paja de los hermanos, hacer que ellos corrijan los errores y nosotros no mirar la viga que tenemos en nuestros ojos. O nosotros querer ayudar a la gente de afuera que corrija los errores, ¿verdad? Que se aparte del pecado, de la desobediencia, y nosotros entonces que estamos como sacerdotes ya ofreciendo sacrificio agradable a Dios, que la Biblia dice que son frutos de labios, donde exaltamos, donde agradecemos a Dios por lo que nos ha dado y aquello y lo otro, y nosotros tengamos en ciertos puntos trazados por el Espíritu desobediencia. Entonces corremos peligro porque la Biblia dice que el Señor mató a Nadab y Abiú, y fue tan fuerte que dijo a Moisés que ninguno haga luto, supriman llanto, porque lo he hecho en justicia. Yo hablé, yo soy el Señor, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Yo lo llamé, le di el privilegio, lo aparté, lo vestí diferente a los demás, lo he bendecido, y no hay temor para hacer tal culto a su manera. Por eso no es que hagamos culto, es saber ser un culto a Dios. Tenemos que saber presentarnos. Entonces Romanos 12 dice: ruego pues por la misericordia del Señor que te presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú debes ya como sacerdote saber presentarte. A ti y a mí se nos ha dado a conocer que nuestro Dios que nos llamó es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo 12:14. Estaba en Levítico 11, 44, 45. El Señor nuestro Dios, habló Dios a Moisés diciéndole al pueblo: dile al pueblo, vosotros me seréis santos, ¿verdad? Un pueblo santo. Entonces aquí conseguimos que la Biblia dice que aún en el nuevo pacto
sigue siendo el mismo, porque Él no se cambia, no se muda, no tiene variación. Hebreo 13:8, Malaquías 3:6, ¿verdad? Santiago 1:17. No tiene variación, es el mismo. Y entonces dice la Biblia que aquel que hoy llamó es santo. Sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora dice, presentéis vuestro cuerpo. Este es que se le énfasis aquí, porque muchos dicen que el cuerpo no necesita santificarlo, porque la Biblia dice que el cuerpo es el templo, la morada del Espíritu, y que tú eres la casa donde viene a morar Dios, el Espíritu. Que presente tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, algo que fue apartado. Ahora, cuando cualquier hombre allá en el antiguo pacto iba a traer una ofrenda a Dios, ya se había anunciado y se le había enseñado al pueblo hebreo que tenía que traer lo mejor. No podía traer un macho cabrío, un becerro, un cordero, una oveja, una cabra que tuviera la pierna quebrada, perni quebrada, que tuviera tuerta o ciega o sarnosa, enferma. Porque si la traía, el sacerdote la veía. Por eso sacrificio vivo. Porque si Dios hubiera aceptado el sacrificio muerto, la gente siempre hubiera agarrado, mata la oveja o el macho cabrío o la cordera o el becerro que está enfermo, que está tuerto, que está con la pierna partida, lo mata, lo sacrifica y después trae la carne y dice, aquí está. Esa era la mejor que tenía. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Entonces Dios pidió sacrificio vivo. Tráigamelo vivo aquí. Entonces el sacerdote lo observaba, lo supervisaba, levantaba los pies, le levantaba, como dice, las patas o las piernas, le levantaba por allá, lo observaba, le observaba los ojos, él supervisaba, y dependiendo entonces lo que él viera, él le decía al quien traía eso, ¿verdad? Le decía, no puedo recibir esa ofrenda. No era porque era exigencia del sacerdote, era exigencia de Dios. Fue Dios el que estableció ese orden de justicia, de rectitud, de dar lo mejor. Soy Dios, soy Padre, soy Señor. Si es Dios hay que adorarle, pero hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y hay que saber adorar. Si era el Padre, ¿dónde estaba la honra? Y si era el Señor, ¿dónde estaba el temor? Entonces Dios estableció ese orden. Y los hombres que venían sabían que tenían que traer lo mejor. Había quien traía algo que para él, a su parecer, estaba bueno. No podía traer la flaca, la paletúa, que se le vieran los huesos, con las orejas caídas. Esa no podía ser aceptada. Ya Dios había establecido, el sacerdote decía, desaprobado, llévese su ofrenda. Con eso no exaltarás a Dios. Con eso no será exaltado el Señor. Con eso no puedo irrumpir en cántico. El sacerdote era un tipo de representación de Dios cuando aceptaba y cuando desaprobaba la ofrenda. Cuando él aprobaba la ofrenda, ¿qué hacía? Irrumpía en júbilo, en canto. Pero cuando desaprobaba, él se molestaba, se entristecía y la persona tenía que devolverse con su sacrificio.
Ahora, cuando aceptaba esa ofrenda, porque la revisaba y veía que estaba buena, estaba gorda, no estaba enferma, no estaba perniquebrada, no estaba ciega, no estaba tuerta, no tenía las orejas caídas, no tenía sarna. Entonces él la aceptaba, la conjuraba, la sacrificaba para cubrir el pecado de esa persona, y entonces era llevada al fuego, tipo del Espíritu Santo, una ofrenda aceptada. Entonces iba al fuego, el fuego ardía en ella, ¿ve? Y el sacerdote alababa juntamente con esa persona y adoraban al Señor, cantaban al Señor. Entonces Dios, e igual aquí en el Nuevo Testamento nos habla Romano, que tú debes presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No, pero dice que yo venga con toda confianza porque tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis necesidades, de mí, que es misericordioso, que es amigable, compasivo. Sí, pero es un Dios que te pide que le adore, pero dice que debe adorar en espíritu y en verdad, y Él en ese espíritu y en verdad tiene su demanda, su exigencia, porque Él es santo. Y aquel que te llamó es santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque ya tú estás identificado que tú eres un sacerdote. Cristo hizo de mí que yo fuera sacerdote de Dios. ¿Sí? Y si lo hizo, entonces ¿dónde está la obra que demuestra que te hizo? Quiere decir que tú debes tener una preparación. Por eso hay que enseñar, como Moisés enseñó a Aarón y enseñó a sus hijos, cómo presentarse delante de Dios. Entonces creemos que ya el sacrificio de la cruz no hizo reyes y sacerdotes, pero tú tienes que ser enseñado. Yo debo ser enseñado por el Espíritu de Dios en la boca de un profeta que nos enseña cómo presentarlo y hacer un culto que de tal manera sea agradable. Caín y Abel se presentaron delante de Dios y adoraron. Ahora, en la Biblia no aparece que Dios le habló y le dijo: tráigame ofrenda. Diferente que cuando Moisés pide la ofrenda, Dios le dice a Moisés: pregona entre el pueblo y dile que traigan ofrenda, pero todo tiene que ser voluntariamente. No exijan, no demanden, sino voluntariamente. Se pregonó y dice que todo aquel en el cual Dios trató, voluntariamente vino y trajo. Pero cuando Caín y Abel no aparece esto, pero dice la Biblia que ellos se presentaron a adorar a Dios. Ambos fueron a llevar ofrenda. Y dice la Escritura que entonces uno presentó lo mejor que tenía. Y este es el punto que hay que tomar también, porque aquí vamos a ver, como dice, como un contraste, porque la ofrenda de Caín era más hermosa o más agradable con los ojos físicos, porque dice que Caín era labrador de la tierra y de las cosechas de su sembrado, de su huerto, él trajo una ofrenda que ante los ojos de los hombres o naturalmente tenía que ser aceptada, comparado con la ofrenda que ofrece Abel. Con un altar, él hizo su altar, ¿verdad? Edificó, construyó un altar y puso encima de su altar de su cosecha, manzana, uvas, pera, ¿verdad? Frutas, durazno, cambures, y podemos hablar de tantas. Pero entonces cuando Abel hace el altar y arrastra
aquella ovejita y la coloca en el altar y luego le parte el pescuezo para que derrame sangre, eso nos da a entender que en los ojos físicos naturales la que tenía que ser aceptada era la de Caín. Pero dice la Biblia que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Gloria a Dios, a su nombre. Aquí entonces entramos en un tema que tiene altura, anchura y profundidad. Porque luego vuelve te presenté como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tiene que ser agradable, pero a Dios, no a los hombres. Amén, gloria. Y el Señor escudriña la mente y prueba el corazón. Ahora dice la Biblia pues que lo debemos presentar. Entonces se presentó Caín y Abel. Ahora en Hebreo nos habla que la ofrenda de Abel fue la que fue agradable a Dios. En Génesis capítulo 4 nos habla del el presentarse Caín y Abel, y conseguimos porque Dios le habló y le dijo a Caín que no aceptaba su ofrenda, no aceptaba su culto. Eso le ofendió tanto que salió airado, molesto contra su hermano Abel, el cual había ofrecido un culto igual a Dios, igual que él a Dios, y que ante los ojos de Caín era un culto desagradable porque parecía ser un hombre, como dice, sin piedad. Tomar la ovejita y golpearla hasta que la mató y le hizo que saliera sangre. Entonces Dios le dijo: no acepto tu ofrenda, pero la de él sí. Entonces pareciera ser que era un Dios injusto. Y hoy es un tema muy importante porque hay palabras en la Biblia, enseñanza, que si el hombre que la está mirando, la está leyendo, la está escuchando, la persona que la oye, la mira, la lee, si no entra en que la palabra tiene que estar revelándose en misterio de Dios para nosotros, lo mirará con estos ojos, lo oirá con estos oídos naturales, y para él será como un Dios injusto. ¿Por qué aprueba esto y a este lo desaprueba? ¿Por qué acepta este y a este no lo acepta? Entonces va a entrar en confusión y mirará como si Dios se peló en este lugar, falló en este lugar o falló con este. Va a ver como si la Biblia tuviera errores o falla, o como si la Biblia se contradice, pero no es así, sino que la palabra de Dios, la Biblia dice que esto es un misterio donde Dios se encierra, se oculta, y que Dios lo revela a quien Él quiere. Que el único que conoce quién es Dios es su Espíritu, y su Espíritu lo revela a quien Él quiere. Por eso mucha gente leerá la Biblia y se conocerá la Biblia literalmente en libros, capítulos, versos, ¿verdad? Historia, símbolos o figuras, tal, la puede tener toda, como dice, en su mente. Pero si no está la revelación de eso, entonces es cuando él queda confundido, es cuando él le halla errores o falla a Dios en la Biblia. Es ahí cuando entonces dudan de la soberanía de Dios, en el Dios juez que juzgará un día al mundo por esa palabra, el cual no puede quebrantar su palabra. Es ahí cuando la gente entra en duda, es cuando la gente le quita, le añade a la Biblia
pone sus conceptos, ideas. Aquí Dios lo que quería decir era esto. Y cuando la gente entra en eso, entonces es cuando Satanás ya ha tomado lugar. Porque cuando Satanás entró en el serpiente, Dios le había dicho a Adán: no coma de este árbol, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero cuando Satanás posee el serpiente, viene y le dice a Eva: con que Dios sabe que el día que comas serás igual a Dios. Entonces ese punto, cuando la gente duda de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, la gente entonces le da esos pequeños puntos donde Satanás entra, y es cuando ellos se desvían, le quitan un poquitico, y por quitarle un poquitico, ¿qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Adán? Fueron sacados del huerto del Edén. Porque la palabra no es de interpretación privada, esto es una revelación, es un misterio que solamente es mostrado, revelado a profetas. Y del profeta viene para los santos que tienen percepción profética o son convencidos por profecía, y entre ellos hay pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, sucesivamente. Pero primeramente Dios revela el secreto. Un profeta es un intérprete divino, y la palabra nos habla cómo ha sido y cómo es y cómo será el mover de Dios para sus elegidos a través de profetas. Ahora conseguimos aquí este punto que pareciera ser, ¿verdad? Como un contraste muy fuerte, en que Dios dice que debemos presentarlo como sacrificio vivo, santo, y luego conseguimos que la ofrenda de Caín tenía mejor aspecto, agradable, que la de Abel. Por tanto, cuando hablamos de agradable, es agradable a los ojos de Dios, no a los ojos de la gente. Dios mira lo que está dentro. Ahora, ¿cómo entonces podemos ver esto? Cuando hablamos de lo de adentro, estamos hablando del misterio que contiene la palabra, del secreto que tiene la Biblia, del misterio que está ahí invisible, el cual la gente físicamente ve la Biblia literalmente como está escrito, con tinta, en papel, y lo lee y se lo graba, lo memoriza y todo demás, pero lo que está internamente allí no lo puede ver, y el único que lo ve es Dios. Entonces Dios, que conoce lo que está allí, que es Él, porque nadie conoce a sí mismo, como dice, nadie conoce a otro, sino la misma persona se conoce, porque nadie conoce lo que está dentro del hombre sino el espíritu del hombre. Así nadie ha conocido al Señor sino su mismo espíritu. Entonces la palabra, que es Dios mismo es el que se conoce. Ahora la Biblia dice que entonces Dios estableció que hablaría por profeta y que daría su misterio a conocer a través de profeta. Entonces nosotros nos venimos por ese lineamiento de que yo debo tener un profeta, yo debo aceptar un profeta y debo andar bajo la cobertura de un profeta. Amén. Si yo paso por alto eso, es cuando yo entonces, si fue que lo leí, lo reconocí, mas no actuó, ya pequé. Si leí, escudriñé y no lo reconozco, tampoco actúo, igual pequé. Ahora, si lo leí, lo oigo y aún no entiendo, pero no lo hago, no lo pongo por obra, porque yo también me identifico como un profeta, como un maestro, como un pastor, como cualquiera de los ministros de los ministerios, entonces estoy ignorando las autoridades que Dios ha puesto, el orden de autoridad espiritual basado a la Biblia. Y eso también es pecado, porque no me estoy sujetando a lo que está establecido. Por eso entonces, hermano, para yo venir confiadamente ante el trono de gracia,
y tener confianza en mi oración, como dice 1 Juan 5, 14 y 15, hablando que si pedimos algo, que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, si sabemos que nos oye, tenemos la petición que la hayamos hecho, ¿verdad? Para yo tener confianza, yo debo tener una mente libre, sana. No debe haber acto de conciencia. Mi corazón no me debe condenar. 1 Juan 3:20. Si mi corazón me condena, mayor sería Dios. Para yo tener confianza, yo no debo tener un acto de conciencia. Ahora, otro punto más profundo es que hay gente que ya peca y ya no siente acusación. ¿Por qué? Porque es una mente reprobada. Ya es un reprobo en cuanto a Dios. Ya Dios no lidia con él. Ahora, dichoso y bienaventurado el que todavía siente un acto de conciencia o una condenación en su corazón, porque todavía hay esperanza para él o para ella o para aquel. Todavía Dios no lo ha reprobado, no lo ha desechado. Todavía Dios está ahí. Pero cuando la persona ya no siente que la palabra lidia, trata, lo llama, lo reprende, lo exhorta, lo amonesta. Cuando la persona ya no siente eso, ya no se puede hacer más nada. Reprobo en cuanto a la fe. Mente reprobada, desechada. Ya no hay más que se pueda hacer por él. Pecó voluntariamente y deliberadamente, obteniendo el conocimiento que Dios habló de sentencia, de juicio, por haber conocido, por haber Dios dado oportunidad, por Dios haberlo puesto en un privilegio como a Nadab y Abiú, y viendo y oyendo se bendijo en su corazón. No, me irá bien, Dios está conmigo, Dios de amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. La Biblia dice, después que oyera la sentencia, y si algunos se bendijeron en su corazón y dirán, no, hará que el Señor se enoje de tal manera que tal persona sería quitado del pueblo. Dios del pago en persona. Por eso es que debemos temer a nuestro Dios, porque aquel que nos llamó e hizo, dice que su espíritu morara en nosotros, nos anhela celosamente, con celo. Está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O ignoráis que aquel que ha hecho morar su espíritu en nosotros nos anhela celosamente? Dios en nosotros es un Dios celoso. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, entonces hablamos un poco pues de locura, pues lo celo con celo de Dios. Y por eso tenía que haber amonestación, tenía que darle orden, conducta al pueblo, porque el Dios celoso estaba en él. Entonces Dios cela, y en su celo Dios es, dice, fuego consumidor. Dios en su celo es fuego consumidor. ¿No dice la Biblia, el Salmo 69, verso 9, cumpliéndose en San Juan 2, 19 y 20, cuando Jesús entra al templo?
¿verdad? Tu celo o el celo por tu casa me consume. ¿Y cuál es la casa? Usted, yo. Nosotros somos la casa, la morada del Señor. Y aquel que ha hecho morar su espíritu en nosotros y ha hecho que nosotros seamos casa o morada, nos cela con celo de fuego consumidor. Que si obtenemos conocimiento y después de obtener conocimiento no hacemos conforme a ese conocimiento y nos confiamos tanto en su amor y misericordia y empezamos a quebrantar la palabra y hacerlo a nuestra manera, estamos jugando con la gracia, estamos tentando al Señor. Y no tentemos al Señor. Sepamos que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que es amor, pero es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces allí cuando el creyente toma temor. Así que tener temor. Y el principio dice que un principio de sabiduría de Dios es el temor a Dios. El sabio del mal se aparta, apartado de toda cosa inmunda, huir de toda tentación. ¿Verdad? Apártate de toda apariencia del mal. Todo lo que te relacione con lo malo, sepa usted que detrás de eso está Satanás, con una táctica, una estrategia, cómo derribarte y cómo destruirte. Cómo hacer en eso que tú desagrade a Dios y vaya empeorando, y entonces Dios de justicia, el Dios de la ley justa, es santa, recta, que no quebranta su palabra, tenga que actuar y castigarte, entregándote en manos del enemigo o castigándote. Por eso apártate de toda apariencia del mal, huye de toda tentación, escapa por tu vida, échale mano a la vida eterna, es echar mano al temor de Dios. Amén. Entonces yo debo venir confiado, sí, pero mi conciencia me tiene que favorecer. Mi conciencia me tiene que favorecer. Mi corazón me tiene que favorecer. Por eso es que mayor condenación tiene aquel que más se le da. Al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Mayor condenación tiene usted o yo, que ya somos sacerdotes de Dios, que estamos ofreciendo culto a Dios, que aquel que no es sacerdote, que no ha sido lavado, que no ha sido apartado, que no ha sido escogido, que no hay identificación de ponerle ropas nuevas, limpias, ropa santa, consagrada, donde no se le ha echado la unción del aceite, donde no se le ha puesto una mitra limpia. Mayor condenación tiene usted que aquellos. Por tanto, sabiendo pues, hermanos, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Limpiados, despojados del viejo hombre. Porque Dios mató a Nadab y Abiú, mató a Ananías y a Zafira, entregó a un hermano que estaba trayendo mal testimonio y dijo: el tal se ha entregado en manos de Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. ¿O ignoráis que aquel que ha hecho morar su espíritu? Ahora hay personas que pueden tener espíritu y comete errores. Claro que sí, porque no se ha perfeccionado. El Espíritu viene y dice que Dios te sella. ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo.
y está sellado para aquel día, vas a ser salvo. Pero no por eso entonces usted va a cometer errores, porque ya está sellado y Dios me va a salvar. Yo fui un elegido, tú y sellado. Entonces la Biblia dice que tú debes andar añadiendo a tu vida hasta alcanzar la perfección que el Señor prometió. No, entonces no, que Dios me perdone, yo soy débil y yo sé que Él está conmigo y siente el Espíritu, lidia contigo y trata contigo y habla para ti y te redarguye. Y entonces en vez de nosotros que somos redarguidos por el Espíritu que mora en nosotros, que nos produce un querer y dice: aléjate de eso, no lo sigas haciendo, no haga esto, no hable esto, no ande así. Entonces no le obedecemos. Entonces el Señor, que es celoso, que nos cela y que no quiere que nosotros seamos para ningún otro y que no le demos nuestro cuerpo a ningún otro, y que nuestro cuerpo es la casa de Él, la morada de Él, y es santo. Y el Señor, que es celoso, que quiere que no nos contaminemos, que no nos enfermemos con las cosas de este mundo, con las vanidades y vanaglorias de este mundo, con las modas y culturas de este mundo, que no le hagamos culto a ningún otro, porque la Biblia dice que si amas al mundo te constituye enemigo de Dios. Y es un alma adúltera, es como si tuviera otro marido, otro esposo, es como si tuviera otro Dios. La gente que ama el mundo, la gente que anda en la cultura del mundo, en las tradiciones de la gente, de los pueblos, en las modas y culturas y tradiciones de la gente, de los pueblos, ya en la Biblia aparece que es un adúltero. Es como si tomó otro, como una mujer tomar otro hombre que no es su esposo, no es su marido. Toma otro marido, toma otro esposo. Entonces Dios se manifiesta como un hombre celoso, que cela a su mujer, que cela a su esposa, que no la quiere sino para Él. Y se molesta el Señor. Y en su celo, ¿qué hacía un hombre cuando era celoso con su mujer basado en la Biblia? Era tanto la ira que buscaba el sumo sacerdote, le hablaba de la situación y la repudiaba y le daba carta de divorcio, la aborrecía. Cuando Dios repudia, aborrece, Dios le da carta de divorcio. Dios le dio carta de divorcio, la separó de él a la nación de Israel, que era su mujer. Está en Jeremías 3:20, está en Isaías 50. Carta de divorcio, la separó, la repudió. ¿Y qué hizo? La entregó en manos del enemigo. Cuando Dios te repudia a ti por celo, o me repudia a mí, si nosotros cometiéramos errores de fornicación o adulterio espiritual, entonces Dios te va a entregar. Dios va a entregar a ese hombre que espiritualmente es su mujer, su amada, su esposa. Dios la entrega en manos del enemigo, la entregó en manos de los babilónicos, la entregó en manos de los sirios. ¿Para qué? Para que la golpearan, la maltrataran. La puso en estado de orfandad, en estado, hermano, de indigencia. Vienen a miseria. Vienen a miseria, a hediondez, a harapos. Vienen harapos, vienen a miseria. Eso es lo que pasa. Entonces es necesario eso es necesario que nosotros aprendamos. Eso es necesario que nosotros aprendamos a adorar a Dios. Es necesario que nosotros aprendamos a presentarnos delante de Dios.
Que nosotros sepamos que Dios es un Dios celoso, fuego consumidor. Que Dios no acepta cualquier culto. Que Dios exige culto. Que Dios exige adoración, pero la manera está establecida que tiene que ser como verdaderos adoradores. Tenemos una exigencia: adorar en espíritu y en verdad. Y la verdad es la palabra. Estas cosas, hermanos, son ciertas. Han sucedido casos en las Escrituras donde cuando el pueblo apartado, elegido, y aún siendo sacerdote y siendo ministro y ejerciendo en algún oficio de Dios, ejerciendo en alguna de las virtudes de Dios, fueron derribados, destruidos, condenados, castigados. Entonces usted y yo hoy, miremos aquí lo que la Biblia dice. Dios entregó carta de repudio y de divorcio y separó a su iglesia Israel y lo entregó a lo más bajo. Lo entregó a lo más bajo. Llegaron a ser esclavos, siervos, a vestir de ropas de harapos, en estado de indigencia, de comer de los desechos. Y siendo el pueblo de Dios, siendo llamado a ser un reino de gente santa y sacerdote de Dios. Ahora Cristo igual ha hecho de nosotros un pueblo de gente santa, un reino de reyes y sacerdotes. Pero no por eso tú vas a andar de la manera que tú quieras, actuar de la manera que tú quieras, que tú pienses, ofrecer culto como tú quieras. No. Hay una ley establecida, una ley justa, recta, santa, que tiene reglas, estatus muy exigente para tú poder agradar a Dios, para tú ser una ofrenda acepta, para que Dios te apruebe y para que no venga ira de Dios sobre ti o sobre mí. Porque Dios te ha dado, y al que se le da se le pedirá, y al que más se le ha dado más se le confiará. Por eso el Señor dijo: mejor no me hubiera conocido, que habiéndome conocido, vuelto atrás del santo mandamiento. Y eso es desde aquí hasta allá, desde allá hasta aquí, desde el altar donde se predica la palabra, donde se toca y se canta a Dios, hasta allá, hasta el portero en entrada. Todos tenemos que aprender que el Dios que nos llamó es un Dios de orden, de disciplina, y por eso dice vuestro cuerpo. O sea que tu cuerpo tiene que ser presentado en santidad. No ame el mundo ni las cosas que tenga el mundo, porque nada de lo que está en el mundo proviene del Padre, sino de este mundo, y el mundo y su deseo pasan, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces las cosas del mundo no son de Dios. Las cosas que están en este mundo son de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Efesios capítulo 2 es Satanás, el príncipe de la potestad de los aires, de las atmósferas de este mundo. Es Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú desobedeces la palabra, ya quien te controla, te manipula, es Satanás. Ahora Satanás no se va a dar a conocer y te va a decir: yo soy que te estoy manipulando, controlando. Soy yo el que he puesto esto en ti. Soy yo el que estoy moviendo. Soy yo el que estoy haciendo. Satanás no va a decir eso. Por eso es que para tú conocerlo debe venir a la Biblia.
Y debes oír la voz de Dios en la boca de un profeta, hermano. Para que tú no entres en hacer un culto que desagrade a Dios. En hacer un culto sin ser la voluntad de Dios. Que caigas donde cayó Caín, pensando que su culto era agradable. Porque él estaba mirando con los ojos físicos. Y Dios no te manda andar por vista, sino por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que es algo invisible, sobrenatural. La fe viene es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios en la boca de ¿quién? De cualquiera. De cualquiera que se autonombre, se autoproclame, se autodeclare, se autonombre diciendo yo soy. El Señor dijo, no le creáis ni le sigáis. Vendrán muchos diciendo yo soy. No, es en la boca de un profeta que Dios señale, que Dios vindique, que Dios confirme, que lo ha enviado, que es Dios que ha hablado ahí, que es Dios que está hablando. Y oirá la voz de Él, y oirá la voz de Él, y Él oirá la palabra, y la fe vendrá cuando oigas el misterio de la boca de Dios en un profeta. Oh, gloria, recibirá fe, recibirá revelación, recibirá el misterio escondido para que hagas un culto agradable a Dios. Acepto en la presencia de Dios. Amén. La gente tiene que oír la voz de un profeta. No de un don de profecía, de un profeta. En el orden bíblico como está establecido. ¿Y por qué, pastor? ¿Y para qué? Porque si no va a caer en error, en confusión. Y es cuando él va a hacer un culto a Dios sin ser la voluntad de Dios. Caín lo hizo. Es cuando él va a andar por vista. Él va a ser convencido en su propio pensamiento, en su propio parecer, en su ideología religiosa, eclesiástica. Él va a quedar convencido de que le está haciendo un culto a Dios. ¿Cómo fue Caín? Pero Dios dijo, no te acepto ni acepto tu ofrenda. Aunque estaba mejor en aspecto físico literal que la de Abel. Pero la de Abel fue por fe. Abel, dice, recibió revelación. Cuando él oyó, dentro de él se manifestó algo. Que Dios necesitaba un sacrificio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo tuvo que derramar sangre. Por eso el Señor, después de muchos años, ordenó que a Él se le ofreciera sacrificio de sangre. Pero era sacrificio vivo. Y puso sacerdote. Y el sacerdote era un tipo del Espíritu Santo que aprueba el sacrificio que tú le ofreces. El Espíritu viene y está escudriñando todo, tu mente y tu corazón. Porque el Espíritu es el Señor, ¿verdad? Y el Señor es el que está escudriñando. Está en Jeremías 17, 8, 9, 10. Cuando engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese es el Señor que escudriña la mente y prueba el corazón. Y todos conocerán, dice Apocalipsis 2, 22, 23, cuando habla de Jezabel, y todos conocerán que yo soy el que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y a tus hijos heriré en cama. Los hijos del ministerio de Jezabel. Esa doctrina que se introdujo en la iglesia de Dios, y el Señor, para que conozcan que yo soy el que escudriño la mente y prueba el corazón, voy a herir a todos esos que hacen cultos con doctrina de Jezabel. Dijo un Dios celoso. Entonces la gente puede caer en ese engaño. Satanás es muy astuto, sagaz. Él no le dice a la gente ni le hace saber a la gente que lo engañó. No, porque vino a matar, robar y destruir.
y con un poder engañoso, religiosamente, con apariencia de piedad, entra. Y para que la gente sea librado de ese espíritu, tiene que rendirse al orden establecido en la Biblia. Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y cada uno de nosotros tenemos un orden que Dios habla por profeta, abre y cierra con un profeta. Y cada uno de los ministros, o sea, pastor, apóstol, evangelista, maestro, lo que sea, y tenga don de sanidad, de milagros, de liberaciones, de discernimiento de lengua, interpretar el don que sea, debe venir y someterse, sujetarse a que Dios dijo que es profeta. Es alguien que Él envía con la revelación del misterio de ese tiempo. Entonces cada uno de nosotros, bien sea con dones o ministerio, ejerciendo en el cuerpo de Jesucristo en la tierra, tenemos que ir buscando a ese profeta. ¿Quién es ese enviado? ¿Para qué? Para yo oír su voz, porque sé que al oír su voz oigo la voz de Dios. Para yo no entrar en una adoración creyendo que estoy adorando a Dios cuando Dios no acepta esa adoración. Para no entrar en ese espíritu que está predicho que vendría en el último tiempo y trataría de engañar aún a los escogidos, engañaría a muchos. Y mucha gente quedaría atrapado en ese espíritu, pensando, convencido en sí mismo, no por Dios, no por la palabra, sino por sí mismo, por su religión o su creencia eclesiástica, a su parecer, a su ideología, a su academia de letras donde estudió, donde fue a estudiar para ser algún ministro. Quedó convencido de que estaba haciendo un culto a Dios, que era agradable a Dios, cuando la palabra lo condenaba o lo desaprobaba. Para que no caiga el hombre de Dios en esto, tiene que venir a buscar la voz de Dios en el orden. Dios abre y cierra con un profeta. Si usted no busca esto, pues entonces usted caería, yo caería. Por eso aquí la Biblia dice vuestro cuerpo. Entonces la doctrina que hablan que el cuerpo no es aceptado como un sacrificio, sino que es el corazón. La Biblia dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y aquí en Romanos 12 dice que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Porque si tú amas el mundo, te constituye enemigo de Dios. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Primero de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que tenga el mundo. Porque dice, todo lo que está en ese mundo no proviene de Dios, proviene de este mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Quién le presentó los reinos y las glorias a Jesucristo? Satanás. Mateo 4, Lucas 4. Entonces todo está allí. Si alguien en una iglesia, en una congregación, anda conforme al atavío que las mujeres del mundo se atavían, es un alma adulta. Si un hombre se arregla y anda como anda la gente del mundo, es un alma adulta. Entonces, un adulterio espiritual. Entonces Dios le da ¿qué? Carta de divorcio. Lo repudia. Lo entrega. Por cuanto rechazó el amor de la verdad, de la sinceridad, el amor genuino, puro, verdadero, que se manifestó para él o para ella con hechos y con obras. Y como lo desechó, entonces Dios también lo entregó a un poder engañoso. Son entregados por Dios, hermano. Por eso hay que temer a Dios. No tema al hombre, no tema a aquel que mata el cuerpo y no puede destruir el alma. Teme al que tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma al infierno. A ese teme. Dios lo entrega a un poder engañoso, basado en segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8-9. Dios lo entrega a un poder engañoso y creerá la mentira y ya no creerá la verdad.
para que crean a la mentira y sean ¿qué? Condenados, porque rechazaron el amor de la verdad. Entonces, cuando ese creyente que dice que el cuerpo no, esa es mentira, que el cuerpo hay que santificarlo, sí, hay que santificarlo. No, que Dios acepte el corazón. Dice que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y que las cosas malas salen del corazón, por tanto tu corazón debe ser guardado para el Señor. Pero también te dice la Biblia que vuestro cuerpo sea santificado, vuestro espíritu y vuestra mente, y que debe despojarte al viejo hombre. Es completo, no es una sola cosa. Entonces, si tú andas conforme a las modas o tradiciones de Hollywood, de este mundo, y también participa en las tradiciones del mundo, en las cosas, fiestas patronales, nacionales, regionales, y viste y actúa en eso, ¿cómo es que el espíritu que vino de arriba mora en ti? Y si el espíritu que mora en ti es el que vino de arriba, va a redarguirte, va a reprenderte y te va a decir: no es de mi agrado, sal de eso, no haga eso, no vista así, no ande así, no proceda así. Y si tú no obedeces, entonces te da carta de divorcio, te repudia, te separa de él y te entrega en orfandad, estado de indigencia, de miseria. Irá de mal en peor, y un espíritu de error se apoderará de usted. Y creerás a la mentira, no a la verdad. Y es cuando dice la Biblia: y muchos que estaban inscritos en el libro fueron borrados. Fueron borrados. Borrados del libro de la vida. Hay quienes no serán borrados, hay otros que serán borrados. Y hay unos que nunca fueron inscritos en el libro de la vida. Por eso es necesario hoy temer a Dios, porque Él es fuego consumidor. Dios guarda el pacto y la misericordia ¿con quiénes? Con los que le aman. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14 verso 15: si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Si usted no guarda sus mandamientos, Dios no está comprometido con usted o conmigo. Si yo no guardo los mandamientos, Dios no está comprometido ni conmigo ni con ninguno que no guarde los mandamientos. Conozcamos pues que nuestro Dios es un Dios de pacto, de misericordia, pero Él guarda el pacto con la misericordia con aquellos que guardan ese pacto, que guardan ese pacto en ese mandamiento, con ese temor reverente, que conocen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que Dios es justo, que no quebranta su palabra. Y aunque tú o yo hayamos sido llamados y hayamos sido puestos en algún lugar de honra, también Dios nos puede quitar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale, gloria a Dios. A su nombre. Entonces hay que darle un parado ya a lo que uno puede ver, por donde Satanás ha entrado, actuado, no ha hecho caer, no ha hecho cometer desagrado a Dios. Que detenerlo, aplicar dominio propio, a esto sí, a esto no. Señor, te reprenda, Satanás. Para. Satanás tira dardos ahí. Puede venir a tu pensamiento y tirarte y malinfluenciarte, haciéndote creer algo, y te trae algún pensamiento, pero eso no es usted. Es Satanás tirándote eso, porque dentro de usted hay una naturaleza que naciste de carne, te formaste en este mundo, ¿verdad? Y Satanás sabe que si él llega a tomar alguna de esas cosas que por naturaleza está en ti y en mí, él va a ganar. Pero cada cosa que venga, escrito está. Cite la palabra, reprenda eso, conjúrelo, échelo fuera.
Dios está escuchando, Dios está escudriñando la mente y el corazón. Amén. Hermano, con esto estoy terminando. Pero he aquí la palabra. ¿Yo puedo tener confianza? Sí puedo tener. Y debo tenerla. Pero tiene que haber un testimonio en mí. Acuérdate de Romanos 8:16. El Espíritu tiene que dar testimonio de nosotros, donde Él está. Tú tienes que tener garantía, es bíblica, escritural, profética, en el fundamento de apóstoles y profetas. Tú tienes que tener garantía de que salió de la boca de un profeta vindicado lo que tú has creído, lo que tú estás viviendo, como tú estás haciendo un culto a Dios, la manera como tú te presentas, como tú haces el culto. Tú tienes que estar convencido escrituralmente que fue por la boca de un profeta vindicado, señalado por Dios y escrituralmente sin quitarle nada. Entonces podrás tener confianza que es la palabra, el cual no pasará. Pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Tú dices, esto es la Biblia, la palabra, la revelación, y no habrá nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, soy más que vencedor. No habrá nada que me pueda separar de la palabra de Dios. A su nombre. Póngase de pie, levante su mano al cielo. Aleluya. Oh Señor, gracias le damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, por esta hora.